Buenos días, bienvenidos al webinario sobre gestión de la movilidad en el trabajo, planes de movilidad segura y sostenible. Este webinario lo va a impartir Mari Carmen Pacheco, que es técnico en prevención de riesgos laborales. Cuando quieras, Mari Carmen. Muchas gracias, Isa. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos tanto a quienes estáis presentes como a quienes veréis en diferido. Hoy, como nos ha dicho Isa, vamos a abordar un tema de gran relevancia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de la movilidad en el entorno de trabajo. Queremos promover una movilidad laboral segura, eficiente y sostenible, contribuyendo así a la reducción de los riesgos asociados a los desplazamientos laborales y fomentando prácticas responsables con el medio ambiente. El programa que hemos preparado para esta sesión se estructura en los siguientes bloques. Por un lado, veremos la siniestralidad vial laboral y contaminación ambiental. Comenzaremos analizando algunos datos relevantes sobre los accidentes laborales de tráfico, así como datos sobre los niveles de contaminación. Este análisis nos permitirá contextualizar la importancia de una adecuada gestión de la movilidad en nuestras organizaciones. Después pasaremos al segundo punto, movilidad segura en el entorno laboral. Abordaremos los factores preventivos clave que debemos integrar en toda evaluación de riesgos. Veremos cómo diseñar e implementar un plan de movilidad orientado a prevenir los accidentes laborales de tráfico. Y además, revisaremos los recursos disponibles para la formación e información de los trabajadores como parte esencial de las estrategias de sensibilización y concienciación. Y por último, movilidad sostenible, un compromiso empresarial y personal. Para ello nos centraremos en la movilidad analizando pautas y buenas prácticas que podemos adoptar en nuestras empresas en los desplazamientos laborales, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fomentar hábitos responsables. Al finalizar el webinario, dedicaremos un espacio para responder a preguntas que nos vayáis trasladando en el apartado de preguntas y respuestas, PIR, que estará habilitado durante toda la sesión. También al finalizar, si queréis levantar la mano virtual, os podemos dar paso en directo. En el marco del programa previsto para hoy, los objetivos que nos hemos planteado alcanzar en este webinario son los siguientes. Por un lado, impulsar la sensibilización y concienciación sobre los accidentes laborales de tráfico y la contaminación. Queremos destacar la importancia de identificar y gestionar los factores de riesgo asociados a la movilidad laboral, así como su impacto en la siniestralidad vial y en la contaminación ambiental. La toma de conciencia es el primer paso para una prevención eficaz. Luego, queremos proponer un modelo de gestión preventiva de la movilidad en el entorno laboral. Nuestro objetivo es ofrecer una propuesta estructurada que permita a las organizaciones reducir o evitar los accidentes laborales de tráfico mediante la integración de la movilidad en sus sistemas de gestión preventiva y así mejorando la seguridad de los desplazamientos vinculados con la actividad laboral. Y por último, realizar una propuesta de plan de actuación para fomentar una movilidad sostenible en la empresa. Dentro del plan de movilidad segura que vamos a ver, es necesario incluir medidas concretas que integren criterios de salud, seguridad y sostenibilidad ambiental, promoviendo así una cultura preventiva que contemple tanto la protección de las personas como el respeto al medio ambiente. Comenzamos esta sesión abordando la siniestralidad vial laboral, un aspecto clave dentro de la prevención de riesgos laborales vinculados con la movilidad. Antes de nada, comentar que los datos que presentamos están extraídos del Instituto Nacional de Estadística, aunque algunos datos no disponíamos del año 2024. Este análisis nos va a permitir comprender la magnitud del problema, identificar tendencias y reflexionar sobre la necesidad de integrar la movilidad segura como un eje estratégico dentro de la gestión preventiva en las organizaciones. A continuación, presentamos una visión global de la evolución de los accidentes laborales de tráfico en España durante los últimos 7 años, diferenciando entre jornada e in itinere. Aproximadamente vemos que 2/3 de los accidentes laborales de tráfico corresponden a accidentes in itinere, lo que evidencia la importancia de gestionar adecuadamente este tipo de desplazamientos. Tras la pandemia, se observa una tendencia al alza en la siniestralidad vial laboral.
especialmente en los años posteriores a 2021, con una ligera disminución en jornada desde 2023. Posiblemente pues, ocasionada por las videoconferencias, entre otros factores. También se observa que los accidentes in itinere en el 2024 hay una ligera disminución del número de accidentes de tráfico, aunque estas cifras siguen siendo superiores a las que teníamos en 2018. En ambos casos, lo que indica que tenemos todavía mucho camino que recorrer en materia de prevención. Este análisis ya nos permite identificar áreas prioritarias de intervención y refuerza la necesidad de integrar la movilidad segura en los planes de prevención de riesgos laborales. Si analizamos la siniestralidad vial laboral desde el punto de vista de la gravedad, diferenciando entre jornada e in itinere en los últimos 7 años, observamos que, afortunadamente, la mayoría de los accidentes registrados son de carácter leve. Sin embargo, se mantiene esa tendencia al alza que teníamos y que habíamos visto anteriormente. Aunque los accidentes en jornada ha habido una pequeña disminución a partir de 2023 y 2024. Y en los accidentes in itinere ocurre lo mismo, una pequeña tendencia a la baja en 2024. A pesar de esta leve mejora, igual que hemos comentado anteriormente, las cifras continúan por encima de las registradas en 2018, lo que indica que el problema persiste y requiere atención continua. Es fundamental recordar que, aunque se clasifiquen como accidentes leves, todos ellos han generado una baja, lo que implica dos pérdidas significativas. Por un lado, pérdida de salud, ya que existe una lesión, aunque sea de menor gravedad, y pérdida de tiempo, tanto a nivel personal como profesional, afectando a la productividad y al bienestar de la persona trabajadora. Este análisis pues, vuelve a reforzar la necesidad de seguir impulsando medidas preventivas eficaces y planes de movilidad que reduzcan la exposición al riesgo durante los desplazamientos. En cuanto a los accidentes de carácter grave, en términos generales, el número de accidentes graves es muy inferior a los leves. No obstante, desde el año 2020 se observa una tendencia al alza, especialmente en los accidentes in itinere, que continúan aumentando año tras año. En el caso de los accidentes en jornada, la evolución muestra una cierta estabilidad en los últimos años. A pesar de esta evolución, aún no se han alcanzado, gracias, menos mal, a las cifras que teníamos registradas en 2019, lo que indica que, si bien se ha avanzado, el riesgo sigue presente y requiere medidas preventivas específicas. Este tipo de accidentes, por su gravedad, tiene un impacto mucho mayor tanto en la salud del trabajador como en la organización y, por lo tanto, tienen que ser nuestra prioridad. En relación a los accidentes mortales, los datos reflejan una evolución que presenta pues, ciertas mejoras, ¿vale? Sigue siendo, aunque sigue siendo motivo de preocupación. El número de personas fallecidas, por supuesto, es menor que los accidentes graves, pero continúa siendo elevado. Entre 2018 y 2020 pues, se observó una tendencia descendente, lo que indicaba pues, un avance positivo en materia de prevención. Sin embargo, a partir de 2021 los datos muestran un repunte progresivo hasta 2022. En los últimos años, 23 y 24, la evolución ha sido irregular en los accidentes en jornada e in itinere, ¿vale? Con altibajos, aunque sin llegar a alcanzar las cifras registradas en 2018. Estos datos vuelven a subrayar la necesidad de seguir reforzando las políticas de movilidad segura, así como de implementar medidas preventivas específicas para reducir al máximo los riesgos de accidentes mortales en el entorno laboral. Si comparamos los accidentes laborales de tráfico que son con baja según gravedad respecto a los accidentes totales de trabajo, los datos nos revelan pues, una tendencia que merece una especial atención. En el caso de los accidentes leves, los accidentes de tráfico representan aproximadamente un 11% del total de los accidentes laborales.
Este porcentaje aumenta significativamente los accidentes graves, situándose entre un 21 y un 23%. En el año 2024, este porcentaje alcanzó el 23,1%, el valor más alto registrado en los últimos 7 años. En cuanto a los accidentes mortales, el peso relativo de los accidentes de tráfico aún es mayor, ¿vale? Con porcentajes que oscilan entre 27 y 29 en los últimos años, aunque actualmente estamos por debajo de los niveles que teníamos en 2018 y 2019, pero el impacto pues sigue siendo considerable. Por otro lado, si comparamos los accidentes, o sea, las víctimas mortales por accidente de tráfico laboral con las personas fallecidas en accidente de tráfico en España, datos de la DGT, en los últimos años los accidentes de tráfico han representado en torno a un 14%. Sí que es verdad que en el año 2023, que es el último dato que tenemos, no disponíamos del dato de 2024, este porcentaje pues, se redujo a un 12,5%. No vamos a entrar aquí a analizar las causas específicas, ¿vale? Porque hay muchas variaciones y hay muchos factores, tanto para los aumentos como para la disminución. Aumento de teletrabajo, de videoconferencias, pero también aumento de los servicios de reparto a domicilio. Pero sí que queremos poner el foco en lo esencial, que detrás de cada cifra hay personas que han perdido la vida o han sufrido lesiones y posibles secuelas que limitan su actividad, así como familias y organizaciones que también se han visto profundamente afectadas. Por ello, la prevención en movilidad laboral debe seguir siendo nuestra gran prioridad. Ahora ya nos vamos a centrar en el otro aspecto fundamental, que es la contaminación ambiental. La relación entre los desplazamientos laborales y el impacto medioambiental es directa, ¿vale? El uso intensivo de vehículos motorizados, especialmente en trayectos individuales, pues contribuye de manera significativa a la emisión de gases contaminantes, afectando tanto a la calidad de aire como a la salud pública. Vamos a ver algunos datos. Según la Unión Europea, actualmente más del 55% de la población mundial reside en zonas urbanas y se estima que esta proporción aumentará a un 68% para el año 2050. Este crecimiento urbano pues, tiene implicaciones directas en términos de movilidad, calidad de aire y salud pública. Las zonas urbanas son responsables del 70% de las emisiones globales de CO2, lo que convierte a la movilidad urbana en un factor clave en la lucha contra la contaminación, entre otros factores. Además, se estima que el 91% de la población urbana respira aire contaminado, lo que representa un riesgo significativo para la salud de las personas. Y según datos también de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 la contaminación del aire exterior fue responsable aproximadamente de 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Estos datos, como hemos comentado también antes en cuanto a seguridad, pues refuerzan la necesidad de promover una movilidad laboral sostenible que contribuya a mejorar la calidad de aire y proteger la salud de las personas trabajadoras y de la población en general. De todos es conocido que el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más comúnmente emitido a la atmósfera como resultado de diversas actividades humanas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad y el transporte. Según datos del Parlamento Europeo y como podemos ver en el gráfico, el transporte nacional supone el 23,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si nos centramos en el tipo de transporte, los automóviles particulares son los más contaminantes, ¿vale? Representando un 6,6% del total de las emisiones del transporte por carretera en Europa. Además, la tasa media de ocupación de un vehículo en Europa en 2018 era de 1,6 personas por coche, lo que evidencia un uso poco eficiente de los recursos y un elevado impacto ambiental, ¿vale? Estos factores, tanto el uso intensivo del vehículo privado como la baja ocupación media, son claves a la hora de diseñar estrategias, que luego veremos más adelante, para reducir las emisiones y fomentar una movilidad más sostenible y responsable.
Pero la contaminación en las áreas urbanas no se limita únicamente a las emisiones de CO2 derivadas de los tubos de escape de los vehículos. El tráfico rodado pues, también genera otros efectos negativos que impactan directamente en la salud y en la seguridad de las personas. Por un lado, congestión y atascos, ¿vale? Que incrementan los tiempos de desplazamiento y la exposición a los contaminantes. Contaminación acústica, derivada del ruido constante del tráfico, que afecta pues, al bienestar físico y mental del trabajador. Estrés y fatiga, tanto en conductores como en peatones, ¿vale? Factores que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente laboral de tráfico. Estos elementos no solo deterioran la calidad de vida en las ciudades, sino que también elevan el riesgo de siniestralidad vial, especialmente en los desplazamientos laborales. Por todo ello, es fundamental entender que la movilidad segura y la movilidad sostenible deben siempre de la mano. En este contexto que hemos expuesto, la Organización de las Naciones Unidas estableció una hoja de ruta global a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas concretas a alcanzar en el año 2030 y en el 2050. Lo que se busca es abordar de forma integral los principales desafíos sociales, económicos y medioambientales del planeta. Cada país debe incorporar estos objetivos en sus planes estratégicos nacionales y en el ámbito de la prevención. Esto implica integrar la seguridad y sostenibilidad como un eje transversal en las políticas de movilidad y salud laboral. En el marco de estos objetivos existen en concreto metas directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que respecta a la movilidad segura y a la movilidad sostenible. Vamos a ver estos dos objetivos. Dentro del objetivo 3 de salud y bienestar, una de las metas, la 3.6, establece como objetivo para el año 2030 reducir a la mitad los accidentes graves y mortales causados por accidentes de tráfico, con una visión a largo plazo de alcanzar en 2050 0 víctimas graves y mortales. Como hemos visto, en el caso de España, los datos nos indican que el 13% de los accidentes de circulación registrados en nuestro país son accidentes laborales de tráfico. Esto implica que es importante actuar desde el ámbito laboral para contribuir al cumplimiento de esta meta global. Desde la perspectiva de la prevención, este objetivo está alineado con el objetivo 1 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027, que promueve la mejora continua en la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo de forma específica los accidentes laborales de tráfico. Si analizamos un poquito la evolución, tanto a nivel de la Unión Europea como en el ámbito nacional, en cuanto a esta reducción de los accidentes graves y mortales, vemos que en Europa la situación más o menos en el 2025, aunque se ha logrado una reducción aproximada de un 35% desde 2015, el ritmo de mejora es insuficiente, ¿vale? Para alcanzar la meta de la mitad de los accidentes graves y mortales en 2030, ¿vale? La siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de mortalidad prematura. En España, esta reducción ha sido mayor, del 60% desde el 2001, y se sitúa como referente europeo, ¿vale? Presenta una de las tasas más bajas de mortalidad vial en la Unión Europea, unos 35 fallecidos por millón de habitantes en 2024. Dentro de las estrategias que se están llevando desde la DGT, una de las líneas de actuación más destacadas en el entorno laboral es el impulso de iniciativas autonómicas que se concentran en la creación pues, de distintivos o sellos de movilidad, cuyo objetivo es reconocer, fomentar e incentivar la implantación de planes de planes de movilidad segura en el ámbito empresarial. Estos planes permiten integrar la seguridad vial en la gestión preventiva de las organizaciones, contribuyendo así a la reducción de los accidentes de tráfico. Entre las experiencias más consolidadas, pues destacan el sello asturiano de movilidad segura, que está ya implantado desde el año 2016. También en Cantabria pues, se ha desarrollado el proyecto Circula con el distintivo Seguridad Vial Laboral Cantabria.
el año pasado en La Rioja se puso en marcha el distintivo Seguridad Vial Laboral La Rioja en el marco del proyecto Circula Seguro. Y en el País Vasco, la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha promovido la creación de la red Innovavide, una comunidad de empresas que están comprometidas con la mejora continua en la gestión de la seguridad vial. Esta red facilita el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos, con el objetivo común de reducir la siniestralidad vial en el entorno laboral. Estas iniciativas reflejan cómo la colaboración entre administraciones públicas y el tejido empresarial pueden generar entornos laborales más seguros, sostenibles y responsables, ¿vale? Alineados con los objetivos que hemos visto de desarrollo sostenible y nuestras estrategias nacionales y autonómicas de seguridad y salud en el trabajo. Ya en el marco de la movilidad sostenible y en el punto 11 de ciudades y comunidades sostenibles, se han definido diferentes metas, entre las que vamos a destacar dos. Una, la de garantizar el acceso a sistemas de transporte público seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. ¿Vale? Esta medida pues, lo que busca es facilitar desplazamientos más económicos, seguros y especialmente pues, para los colectivos vulnerables, reduciendo así pues, la dependencia del vehículo privado y, por lo tanto, la exposición a accidentes laborales de tráfico. Y otra de las metas es reducir el impacto ambiental, ¿vale? La contaminación, lo que implica pues, promover ese transporte público, fomentar la movilidad activa, como caminar o ir en bicicleta, e incentivar el uso de vehículos menos contaminantes. Aquí también vamos a ver la evolución que estamos obteniendo en los últimos años en cada una de las metas. En cuanto a garantizar el transporte público accesible y seguro, pues en Europa vemos que existe un progreso moderado pero desigual, ¿vale? Algunas ciudades cumplen con los criterios de accesibilidad y cobertura, pero otras presentan carencias, especialmente pues, en zonas rurales o para colectivos vulnerables. En España también la mejora es progresiva, pero insuficiente. Por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid, pues muchas líneas del metro ya son accesibles, pero existen desigualdades a nivel de todo el territorio y falta un análisis nacional que garantice una cobertura universal. En cuanto a la segunda meta de reducción de la contaminación del aire, pues la situación también hay una mejora progresiva a nivel europeo, pero insuficiente porque persisten las desigualdades territoriales, ¿vale? Muchas ciudades aún siguen superando los límites establecidos. Y en España, pues el 66% de la población pues, sigue respirando aire contaminado por encima de los límites establecidos para 2030. Como conclusión, pues tanto en Europa como en España, aunque se han logrado avances importantes en los objetivos y metas comentados, el ritmo actual no es suficiente para alcanzar plenamente las metas de 2030. Por ello es importante que sigamos contribuyendo día a día. Así que desde MC Mutual, como entidad comprometida con la salud y la seguridad y la sostenibilidad en el entorno laboral, queremos contribuir activamente al cumplimiento de estos objetivos y, en particular, aquellos relacionados con la movilidad segura y sostenible. En este sentido, pues queremos hacer un llamamiento a través de este webinario a todas las empresas y personas trabajadoras para que integren la movilidad segura y sostenible como un elemento clave dentro de sus buenas prácticas preventivas, tanto en el ámbito profesional como en su vida cotidiana. Tenemos que concienciarnos que todos tenemos mucho que ver en este tema. Y para avanzar en esta dirección, ya los dos próximos bloques que vamos a tratar, pues irán encaminados a ver pues, qué acciones podemos implementar las empresas para fomentar una movilidad más segura y responsable y cómo podemos contribuir a una movilidad sostenible alineada con los principios de prevención y respeto al entorno.
Nuestro objetivo es ofrecer herramientas prácticas y realistas que permitan a las organizaciones y a sus equipos avanzar en esta línea. Ahora nos adentramos en el bloque de movilidad segura y antes de nada me gustaría hacer una reflexión, porque uno de los principales retos que debemos afrontar es erradicar la falsa creencia de que los accidentes de tráfico son inevitables o frutos del azar. Esta percepción aún sigue presente en nuestros entornos laborales, ¿vale? Y por lo tanto limita la capacidad de actuar preventivamente. Sin embargo, la realidad, respaldada por la experiencia y los datos, demuestra que los accidentes de tráfico son evitables si se identifican correctamente los factores de riesgo y se aplican las medidas preventivas adecuadas. Una movilidad laboral segura, como hemos dicho, no es fruto del azar, ¿vale? Sino es una gestión planificada y adaptada a las características de la empresa, a su actividad y a su personal. Por ello, son 3 los puntos clave para controlar los riesgos y aplicar medidas preventivas eficaces. Por un lado, los factores de riesgo. Evaluar los riesgos asociados teniendo en cuenta los factores de riesgo es fundamental para controlar todos aquellos aspectos que influyen en la seguridad en cada desplazamiento. También es importante diseñar un plan de movilidad segura que nos permitirá disponer de toda la información sobre seguridad vial laboral en un único documento y además tener una visión completa y global que iremos actualizando año tras año. Y por último, establecer un plan de formación para nuestras personas trabajadoras, que nos ayudará a fomentar una cultura preventiva en el entorno, en torno a la movilidad, ¿vale? Mediante la sensibilización y concienciación de nuestros trabajadores. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de movilidad segura, es fundamental identificar y analizar los principales factores de riesgo que intervienen en los accidentes de tráfico. Estos factores están bien definidos, ¿vale? Y son ampliamente conocidos. Por un lado, tenemos el factor vía, factor vehículo, factor humano y factor organización. En la mayoría de los casos, los accidentes no se deben a un único factor, sino que es la combinación de varios de ellos. Por tanto, si actuamos sobre estos elementos de forma preventiva, podremos reducir significativamente la probabilidad de que se produzca un accidente. A continuación, vamos a revisar los puntos clave que tenemos que evaluar en cada uno de estos factores, con el objetivo de que los incorporéis o reforcéis en vuestras evaluaciones de riesgo. Dentro del análisis del factor vía, es fundamental identificar aquellos elementos que pueden suponer un riesgo en los desplazamientos laborales, ya sea durante la jornada o en los trayectos in itinere. Estos aspectos deben ser considerados tanto para adoptar medidas preventivas concretas como para incluirlos dentro de nuestras formaciones e informaciones dirigidas a las personas trabajadoras. Puntos clave a tener en cuenta en el factor vía. El tipo de vía utilizada habitualmente. De todos es conocido que las carreteras convencionales concentran un mayor número de accidentes y suelen tener consecuencias más graves. Es importante conocer por qué tipo de vía se desplazan nuestros trabajadores y adaptar nuestras medidas preventivas a dichos tipos de vía. También presencia de curvas peligrosas. En algunos casos, puede ser más seguro optar por trayectos ligeramente más largos para evitar este tipo de curvas o curvas que están mal señalizadas. También es recomendable en nuestras formaciones recordar cómo trazar correctamente una curva, apoyándonos en recursos como los vídeos formativos que nos proporciona la DGT. Otro de los aspectos son los tramos de concentración de accidentes. Es esencial identificar si los trayectos laborales que tenemos existen zonas de alta siniestralidad, ¿vale? Lo que antes llamábamos los puntos negros. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
publica anualmente un informe con estos tramos, ¿vale? De nuestra red de carreteras del Estado. Entonces, es recomendable informar a nuestros trabajadores sobre estos tramos para que, en caso de que vayan por alguno de ellos, pues extremen las precauciones al circular. Podéis acceder a esta información a través del código QR. Los enlaces y códigos QR que vayamos compartiendo en este webinario se os enviarán junto con el enlace del webinario. Lo comento por si no queréis ir cogiendo los códigos QR, pues os enviaremos todos posteriormente. También otro de los aspectos, velocidad y adelantamiento, ¿vale? Es fundamental reforzar la concienciación sobre la adecuación de la velocidad a las condiciones de la vía y la realización segura de adelantamientos, especialmente pues, en vías convencionales. Condiciones climatológicas. Por ejemplo, en verano, pues es importante pues, formar a nuestros trabajadores que utilizan moto, bicis o patinetes sobre cómo actuar pues, ante las alertas por altas temperaturas o incluso reconocer los síntomas de un golpe de calor, ¿vale? Para poder parar y evitar ese golpe de calor. También podemos realizar pues, formaciones prácticas específicas de conducción en determinadas condiciones climatológicas, como hielo, nieve, lluvia intensa, que así afianzan la formación del trabajador y su conducción. Y por último, tendríamos la conducción, los factores ambientales, la conducción nocturna. Es obvio que de noche pues, la visibilidad se reduce y también quizás hay un aumento de la fatiga y del sueño, ¿no? Y que hacen que estos desplazamientos nocturnos presenten un mayor riesgo. Es necesario evaluar si estos trayectos son frecuentes, ¿vale? Durante la noche y establecer pues, las medidas específicas. Como medida a adoptar, por ejemplo, en nuestros reconocimientos médicos podría ser valorar el estado de salud de los ojos de los conductores o posibles problemas de somnolencia que puedan tener. En el análisis del factor vehículo, es importante tener en cuenta que el estado del mantenimiento del vehículo es un elemento clave en la prevención de los accidentes laborales de tráfico. Por ello, desde la perspectiva preventiva, debemos actuar en varios niveles. Por un lado, la revisión diaria por parte del trabajador. Fomentar la cultura de autoinspección antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente pues, si se trata de vehículos alquilados. El trabajador debe comprobar aspectos básicos como neumáticos, luces, frenos y el estado general del vehículo, entre otros. Revisiones periódicas por parte de la empresa. En el caso, pues sobre todo, de los vehículos corporativos. La organización debe establecer pues, un plan de mantenimiento preventivo con controles técnicos regulares que garanticen que los vehículos están en condiciones óptimas de seguridad y también instar a los trabajadores para que sus vehículos particulares pues, realicen dichas revisiones. La ITV. No debemos ver la ITV como un simple trámite administrativo. Renovar dentro del plazo legal es esencial, ¿vale? Todavía hay gente que la renueva ya pasada, ya caducada, ¿vale? La ITV nos permite detectar posibles deterioros o fallos mecánicos que podrían derivar en un accidente. Renovación de la flota, ¿vale? Hacer un plan renove, evaluar periódicamente la antigüedad y el estado de nuestros vehículos de empresa es una medida estratégica. Al renovar la flota no solo se reduce el riesgo de averías, sino que también mejora la seguridad activa y pasiva de los vehículos, ¿vale? Porque los coches más nuevos pues, incorporan tecnologías de asistencia a la conducción. También podemos a nuestros coches que tenemos ahora, pues quizás incorporar alguna de estas hadas, ¿vale? Los vehículos más modernos pues ya incluyen pues, sistemas de detección de fatiga, frenado automático de emergencia, etcétera, ¿vale? Estas tecnologías
son un aliado clave en la prevención de accidentes, especialmente aquellos relacionados con distracciones o errores humanos. En definitiva, un vehículo en buen estado es una herramienta de trabajo segura, ¿vale? Y por lo tanto, integrar su mantenimiento y renovación en la gestión preventiva es una responsabilidad compartida entre empresa y trabajador. Dentro del análisis del factor vehículo, otro de los aspectos clave que no debemos pasar por alto es el de los ángulos muertos. Esta limitación visual representa un riesgo importante tanto para el propio conductor como para los usuarios vulnerables de la vía, ciclistas, motoristas, peatones, etc. Desde la prevención de riesgos laborales es importante formar e informar a las personas trabajadoras sobre la existencia y localización de los ángulos muertos, como por ejemplo con esta infografía de la DGT. También es importante concienciar sobre la importancia de realizar maniobras con precaución, especialmente en entornos urbanos o en zonas de carga y descarga. Incluir esta temática en nuestras formaciones es fundamental, ¿vale? Sobre todo a nuestros conductores profesionales y trabajadores que utilicen vehículos en su jornada laboral. Fomentar el uso de tecnologías de asistencia, como sensores de proximidad o cámaras de visión 360 que ayudan a minimizar este riesgo. Recordemos que una correcta visibilidad es clave para evitar atropellos, colisiones laterales y otros accidentes, ¿vale? Por tanto, integrar este aspecto en la gestión preventiva es una medida eficaz y necesaria. Como también es necesario cuidar especialmente a aquellas personas en situación de especial sensibilidad, como pueden ser las embarazadas. En este espacio y dentro del factor vehículo abordaremos la cuestión del uso correcto del cinturón de seguridad durante el embarazo. Durante el embarazo, el uso del cinturón no solo es obligatorio, sino que es esencial para proteger tanto a la madre como al feto en caso de un accidente, y por lo tanto es imprescindible formar a la trabajadora embarazada para que sepa cuáles son los pasos a seguir para ponerse correctamente el cinturón y también cuáles son los malos usos frecuentes que debe evitar. Otro aspecto crítico en el factor vehículo es la correcta distribución y sujeción de las cargas en furgonetas y camiones. Una mala colocación puede provocar desplazamientos de la carga que afectan a la estabilidad del vehículo, riesgo de vuelco o pérdida de control, lesiones graves en caso de un frenazo o colisión. Vamos a ver este vídeo de la DGT donde nos explican las buenas prácticas de colocación de las mercancías. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente se agravan cuando están implicados una furgoneta o un camión. Y es que conducir una furgoneta o camión no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando van cargados. En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales. Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad. La mayor masa de una furgoneta hace que debamos ampliar la distancia de seguridad para poder detenerla a tiempo ante cualquier imprevisto. Además, el acondicionamiento de la carga es fundamental. Debe estar sujeta de forma que no pueda arrastrar o desplazarse de manera peligrosa ni poner en riesgo la estabilidad del vehículo al hacer variar su centro de gravedad. Lo más adecuado es distribuir la carga uniformemente sobre la superficie de la base para así bajar el centro de gravedad y colocar los objetos de mayor peso sobre la plataforma interior, es decir, entre los dos ejes. Igualmente deberá sujetarse con los dispositivos de amarre adecuados al peso y tamaño de la carga.
Es importante recordar también que un objeto único y pesado no debe colocarse nunca en la parte posterior ni a un lado. Así evitaremos desplazamientos de la carga en caso de frenazos, volantazos o accidente. Recordemos que cualquier objeto suelto, por inofensivo que parezca, puede convertirse en un proyectil como consecuencia de la inercia. Algunos ejemplos: si un vehículo circula a 50 km/h serían: una caja de 20 kilos se convierte en una masa de 640 kilos, similar a un toro. Una sandía de 5 kilos multiplica por 30 su peso. Y una brocha de 400 gramos te golpea como un mazo de 13 kilos. Profesionalidad es seguridad para todos, porque tú no vas conduciendo al trabajo. Conducir es tu trabajo. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Os dejamos aquí el código QR por si queréis acceder a este vídeo. Este vídeo, por ejemplo, pues lo podemos utilizar en nuestras formaciones de concienciación a nuestros trabajadores, porque esta formación pues, es clave pues, para reducir los accidentes laborales en carretera. Tu profesional. Perdón. Por otro lado, ya nos vamos a meter en el factor humano, ¿vale? Que es fundamental, ¿vale? Es uno de los pilares de la seguridad vial. Las estadísticas y estudios pues, coinciden en que la mayoría de los accidentes de tráfico tienen su origen en errores humanos. Por eso es esencial trabajar no solo en la formación técnica, sino también en la concienciación y autoconocimiento de quienes conducen, ¿vale? La actitud al volante es uno de los puntos en los que nos deberemos parar en el factor humano. Conocer pues, nuestra personalidad al volante pues, nos permitirá identificar pues, comportamientos que pueden comprometer la seguridad. En 2015, un estudio de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, en colaboración con Goodyear, analizó el comportamiento de conductores en 15 países europeos, ¿vale? Desde la perspectiva de la psicología social. El resultado fue la identificación de 7 perfiles de personalidad al volante, pues el sabelotodo, fugitivo, profesor, filósofo, etc. Aunque realmente no siempre encajamos en un único perfil, lo relevante sí que es reflexionar sobre nuestra actitud, ¿vale? Cuál debe ser la actitud al volante y adoptar un comportamiento que favorezca una conducción segura, respetuosa y colaboradora. Desde la DGT se insiste en que las vías públicas son espacios compartidos y, por tanto, pues recordar cuál debe ser esa actitud al volante. Por ejemplo, pues respetar las normas de circulación, ser pacientes con los demás, evitar conductas impulsivas o agresivas y promover una conducción segura, cómoda y fluida, pues son algunos de los consejos que podéis encontrar a través de este código QR, donde veremos pues, recursos formativos para informar a nuestros trabajadores sobre los principios básicos de una actitud segura al volante. Y dentro también del factor humano, la atención al volante, las condiciones del conductor, es otro aspecto a tener en cuenta. Como sabemos, la mayoría de los accidentes de tráfico pues, no se deben a un único error, a un único factor, son varios factores y varios factores humanos también. Entonces, es esencial pues, formar a nuestros trabajadores sobre los riesgos asociados a su estado físico, emocional y nivel de atención. ¿Qué debemos tener en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgo y en nuestras formaciones? Pues el estado físico y anímico del trabajador. ¿Ha dormido lo suficiente? ¿Está fatigado o estresado? ¿Se encuentra en condiciones óptimas para conducir? Disponemos pues, de cuestionarios que, por ejemplo, en los exámenes de salud se pueden pasar a nuestras personas trabajadoras para detectar si presenta somnolencia diurna o para evaluar el nivel de estrés. En estos códigos QR podéis encontrar dichos test. También otro de los aspectos es el consumo de sustancias, alcohol, drogas, medicamentos contraindicados para la conducción. Es fundamental recordar
que solo 0 tiene 0 consecuencias, ¿vale? Por lo tanto, es importante que sigamos en esta línea. Distracciones al volante, uso del móvil, GPS, comer, pensamientos, preocupaciones, conversaciones, todo ello puede provocar que nuestra reacción aumente, ¿vale? Y por lo tanto, pues podamos tener una colisión. Así que el objetivo de la formación que impartamos a los trabajadores, pues irá encaminada a concienciar sobre estos factores, ¿vale? Y cómo afectan a la capacidad de reacción, como he dicho, y a la toma de decisiones. También a que el trabajador autoevalúe estos riesgos antes de iniciar la conducción y a fomentar una actitud responsable y preventiva. Y por último, dentro de los 4 factores que teníamos previstos para ver e incluir en nuestras evaluaciones de riesgo, pues tenemos el factor organización. La organización del trabajo influye directamente en la seguridad vial, ¿vale? Una mala planificación o una sobrecarga física y mental puede aumentar el riesgo de accidente. Por eso es fundamental actuar sobre 3 aspectos clave. Por un lado, la carga de trabajo, que aquí veremos lo que sería planificación de rutas y el tiempo y ritmo de trabajo. Dentro de la planificación de rutas, pues necesario diseñar rutas eficientes y seguras, ¿vale? Aunque impliquen hacer algún kilómetro más. Priorizar también vías con mejores condiciones de circulación, pues autovías u autopistas en vez de carretera convencional. En cuanto al tiempo de trabajo, pues establecer horarios realistas, ¿vale? Que contemple pues, el horario de trabajo de la persona trabajadora, los tiempos de recorrido, de descanso, otras tareas como puedan ser repostajes, limpieza, carga-descarga o posibles imprevistos de tráfico o incidencias con el cliente. Otro de los aspectos en el factor organización y que también hemos visto en el factor humano, pero que el trabajo puede afectar, es la carga mental, ¿no? Y la gestión emocional. El estrés y los conflictos pues, afectan a la atención y a la toma de decisiones al volante. Entonces es fundamental pues, disponer de una evaluación psicosocial para poder adoptar las medidas más adecuadas. Fomentar una gestión emocional adecuada ante conflictos, ¿vale? Enseñar a nuestros trabajadores pues cómo lidiar con situaciones difíciles con clientes o con otros usuarios de la vía. Y establecer pues, un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo con reuniones periódicas pues, con el responsable y con otros compañeros, porque muchas veces, sobre todo en jornada, los trabajadores están solos en la carretera. Y establecer pues, un canal de comunicación de incidencias claro y accesible para que el trabajador, en caso de que tenga cualquier incidencia, pues sepa cómo responder y no aumente su carga mental. También otro de los factores en el factor organización y que afecta a la conducción es la carga física, ¿vale? Prevenir riesgos derivados de posturas al volante, ¿vale? Posturas prolongadas o incorrectas al volante, es un aspecto que deberíamos tener en cuenta en nuestras evaluaciones, así como en caso de manipulación de cargas, pues cómo se está realizando esta manipulación, ¿vale? Son aspectos a evaluar. De ahí que entre las medidas a proponer, pues sería pues, pausas activas y estiramientos, el ajuste ergonómico del asiento y el volante, formación en técnicas de manipulación segura. Pensar que un cuerpo sano y descansado es un conductor mucho más seguro. Así que es importante que tengamos en cuenta estos aspectos tanto en nuestra evaluación como en las formaciones e información al trabajador. Hasta aquí hemos analizado los factores que influyen en los accidentes laborales de tráfico, ¿vale? Conocerlos e incorporarlos en nuestras evaluaciones es el primer paso para prevenir y realizar una buena gestión de la movilidad, pero no debemos quedarnos aquí, tenemos que ir un poquito más allá y continuar con nuestra hoja de ruta, ¿vale? Hacia una movilidad pues, más segura.
El siguiente paso pues, sería diseñar e implementar un plan de movilidad, ¿vale? Para actuar pues, de forma estructurada y eficaz. Y para ello os vamos a explicar cómo elaborar e implementar en nuestras organizaciones un plan de movilidad segura y sostenible. Primero veremos la parte de seguridad, aunque introduciré ya algún aspecto de sostenibilidad, y luego veremos con más detalle algunas de las acciones que podemos implantar respecto a la sostenibilidad. Pero antes vamos a ver los beneficios que tiene esta herramienta estratégica, ¿vale? Porque esta herramienta nos ayuda pues, a reducir y a evitar los riesgos viales laborales, mejora la eficiencia de nuestros desplazamientos. Si incluimos la parte sostenible, pues fomenta hábitos de movilidad más sostenibles e integra la seguridad vial en la cultura preventiva de la empresa. ¿En qué se basa este plan? Las fases a desarrollar de este plan están inspiradas en el plan tipo de movilidad segura y sostenible desarrollado por la DGT, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este plan se adapta a las características de cada empresa y se construye sobre los factores de riesgos analizados previamente. Ahora, en la parte final, bueno, ahora vamos a ver más la parte de seguridad y luego abordaremos la parte de sostenibilidad, como os he dicho. Pero pensar que este plan de movilidad es un plan de movilidad segura y sostenible, ¿vale? Conjunto. Las fases que nosotros hemos establecido para desarrollar este plan de movilidad son, por un lado, la fase 1 de reflexión y compromiso. Fase 2 de elaboración del diagnóstico, la 3 de elaboración de evaluación de riesgos, 4 establecimiento de objetivos e indicadores, la fase 5 de desarrollo del plan e implantación de las acciones que queramos llevar a cabo y una fase última de seguimiento y evaluación. Veamos cada una de estas fases y también vamos a incluir algunas plantillas que os pueden servir para tener todo esto documentado. En la fase 1, el primer paso, ¿vale? Para implementar un plan de movilidad segura y sostenible es necesario pues, reflexionar, ¿vale? Y contar con el compromiso firme de la dirección, ¿vale? Implicar a la dirección. Es clave para garantizar la integración del plan en la cultura preventiva de la empresa. ¿Qué acciones vamos a desarrollar en esta primera fase? Pues primero estableceremos una política de movilidad segura y sostenible, ¿vale? Una declaración formal del compromiso de la empresa con la seguridad vial y la sostenibilidad. Esta política se puede integrar pues, con otras políticas de la empresa, como la de prevención de riesgos laborales. También definiremos funciones y responsabilidades, asignaremos pues, roles claros a los distintos niveles de la organización, incluyendo pues, mandos intermedios, recursos humanos, prevención, los delegados de los representantes de los trabajadores, etc. Aquí os pongo pues, un pequeño ejemplo de qué funciones y responsabilidades podemos asignar a algunos miembros. Y por último, pues crear una comisión de seguridad vial que será un grupo pues, multidisciplinar que lidere el desarrollo, seguimiento y evaluación del plan, ¿vale? Es además un encuentro para participar de forma activa los trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí incluiremos a los representantes de los trabajadores, la dirección, producción, prevención, etcétera. Pensar que sin liderazgo no hay cambio. La dirección es la que tiene que marcar el rumbo hacia una movilidad más segura y responsable. En la segunda fase de elaboración del diagnóstico, antes de actuar y de implantar medidas concretas, es imprescindible conocer en profundidad cómo se mueve nuestra empresa, ¿vale? ¿Qué situación tengo a día de hoy? Esta fase nos permite identificar los riesgos reales y establecer una base sólida para definir medidas preventivas eficaces.
¿Qué incluye el diagnóstico? Por un lado, pues recopilación de la información existente. Evaluación, por ejemplo, la evaluación de riesgos de aquellos aspectos relacionados con la movilidad. Las acciones preventivas que ya tengamos implantadas en cuanto a movilidad. Los tipos de movilidad que tenemos durante la jornada laboral. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo podemos recoger estos tipos de desplazamiento durante la jornada laboral. También tenemos que recoger los tipos de desplazamiento in itinere, pues a través de las encuestas a nuestros trabajadores. Disponéis de un modelo de encuesta incluida en el plan tipo de la DGT para pues, saber cómo se están desplazando nuestros trabajadores al ir y volver del trabajo. También tendremos en cuenta pues, la siniestralidad, ¿vale? Haremos un análisis de la siniestralidad, por ejemplo, pues, de los últimos 5 años. Incidentes. Si no estamos registrando los incidentes, pues es buen momento para comenzar, pues registrar pues, las multas que recibimos, pequeños alcances sin heridos. Es importante pues, registrar estos incidentes. Ya se sabe que un incidente de hoy puede ser un accidente de mañana. Y también cómo estamos gestionando nuestros desplazamientos a día de hoy, ¿vale? ¿Qué desplazamientos hacemos? Nuestras rutas, número de salidas, el motivo de dichas salidas, etc. El objetivo de esta fase, por un lado, es analizar pues, los datos recogidos para detectar pues, patrones, ¿no? Sobre nuestra movilidad actual, por un lado. También para conocer pues, los accidentes e incidentes que tenemos y cuáles son sus causas. Y sobre pues, nuestra gestión de desplazamientos, lo que tenemos a día de hoy. Todo ello con la intención de establecer unas conclusiones clave para tener una foto inicial, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras conclusiones del análisis? Aquí os pongo una plantilla de cómo podríamos analizar dichas conclusiones teniendo en cuenta pues, el análisis de movilidad, de siniestralidad y de gestión de nuestros desplazamientos. Pensar que un buen diagnóstico es la base de una movilidad más segura y sostenible. Pasamos a la fase 3, de revisión de la evaluación. Tras el diagnóstico debemos revisar nuestra evaluación de riesgos, verificar que los riesgos detectados tanto en jornada como en itinere están correctamente identificados y evaluados, ¿vale? Debemos incorporar los factores pues, que hemos visto, vía, humano, vehículo, etcétera, y organización, que no hayamos tenido en cuenta. Y así asegurarnos que la evaluación tiene una base sólida para definir medidas preventivas eficaces. En la siguiente fase vamos a establecer pues, una serie de objetivos, ¿vale? Una vez revisados los riesgos, definiremos una serie de objetivos encaminados pues, a reducir la siniestralidad, si es que la tenemos, o a evitarla. En caso de que también incorporemos, aunque estamos hablando más de seguridad, pues si incorporamos la parte de sostenibilidad, pues de disminuir emisiones, reducir el número de desplazamientos o que nuestras rutas sean más eficientes. Pensar que los objetivos que nos marquemos tienen que cumplir o sería aconsejable que cumplieran con los criterios de calidad, es decir, que fueran criterios SMART. ¿Qué significa esto? Para los que no estéis familiarizados, pues tienen que ser específicos. ¿Qué quiero lograr? ¿Quién está implicado y en qué área? Tienen que ser medibles, ¿vale? ¿Cómo sabré si he logrado el objetivo? ¿Qué indicadores voy a usar? Luego hablaremos sobre los indicadores. Tienen que ser alcanzables, ¿vale? Tienen que ser realistas con los recursos disponibles o qué recursos voy a necesitar para implementar estos objetivos. Tienen que ser relevantes, ¿vale? Deben estar alineados con los objetivos de la empresa y, bueno, tienen que tener cierto impacto sobre la seguridad y la sostenibilidad. Y tienen que ser temporales. Es necesario definir
plazos de ejecución, ¿vale? ¿Cuándo lo voy a conseguir? ¿Cuál es la fecha límite que me voy a proponer? Como hemos comentado, uno de los criterios de estos objetivos es que tiene que ser medible, ¿vale? Para ello, pues estableceremos indicadores que pueden ser, por un lado, pues de resultado, ¿vale? Que me midan el cumplimiento de los objetivos y, por otro lado, por ejemplo, pues de actividad. Evaluar, pues, la ejecución de las acciones del plan y si éstas han sido efectivas. No es necesario establecer demasiados objetivos e indicadores, ¿vale? Para no tampoco agobiarnos. Es mejor establecer pocos y efectivos y que se vayan implantando poco a poco. Y luego pues ya continuaremos con otros. Una vez establecidos estos objetivos, pasaremos a la fase 5, que es la de desarrollo del plan de acción e implantación. Diseñaremos acciones concretas y en este caso basadas en las 8 líneas estratégicas que ha establecido la DGT en su plan tipo de movilidad. Aquí, para no extendernos demasiado, las hemos reducido a 6 y hemos juntado 2 de ellas, ¿vale? Bueno, 4 de ellas. Por un lado, nuestro plan de acción, nuestras acciones irán encaminadas a la seguridad y eficiencia de nuestros vehículos, a la mejora en la vía y en el entorno, a la gestión de los desplazamientos tanto en jornada como en itinere. Aquí la DGT lo ha separado en 2. También a acciones encaminadas a una comunicación durante los desplazamientos, mejora de la comunicación interna y, por último, encaminadas a incidir en el factor humano, ¿vale? Mediante la formación, pues para crear hábitos saludables y la sensibilización. Esta línea también en la DGT está separada en 2. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de acciones a implantar para que ya tengáis algunas ideas para vuestras evaluaciones y planificaciones. En el plan de la DGT tenéis más ejemplos de medidas para llevar a cabo. Ahora, aunque estoy un poco hablando de movilidad segura, igual introduzco algo de sostenibilidad, pero nos vamos a centrar ahora en medidas de seguridad porque en el último punto veremos las de sostenibilidad. Acciones para mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos. Por ejemplo, pues priorizar la compra de vehículos con sistemas de seguridad activa y pasiva. Mejorar la seguridad de vehículos de empresa y de los trabajadores, pues proporcionando avisadores acústicos o visuales, ¿vale? Como vemos en la fotografía, pues cascos para bicis, etc. Mantenimiento de los vehículos. Por ejemplo, podemos llegar a acuerdos con talleres para ese mantenimiento preventivo, incluso para los vehículos particulares de nuestros trabajadores. Y así también, pues, conseguir que se mantenga este mantenimiento periódico, tanto a nivel profesional como personal. Las acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno, pues por ejemplo, pues informar al trabajador sobre alertas de tráfico, alertas meteorológicas, de nevadas o ahora de olas de calor, de obras o cortes en el tráfico, de, como hemos comentado antes, de los tramos de concentración de accidentes o de la nueva normativa. Esta es una de las señales, ¿vale? La que veis en la diapositiva, que se van a ir viendo ya en nuestras vías. Entonces es importante que los trabajadores pues ya las vayan reconociendo, ¿vale? También otra de las medidas pues sería pues, comunicarnos, establecer colaboraciones con los ayuntamientos pues, para mejorar nuestros accesos y señalización a nuestros centros de trabajo. Acciones orientadas a la gestión de los desplazamientos, tanto en jornada como en itinere.
Lo que os he dicho, que aquí la DGT en su plan tipo lo tiene separado. Nosotros aquí lo hemos puntado. Pues reducir el número de desplazamientos, pues fomentando reuniones online o teletrabajo. Planificación de rutas, ¿vale? Uso de autovías y autopistas, del carril bici, aunque tengamos que hacer más recorrido. Control del tiempo de trabajo, ¿vale? La gestión del tiempo, como hemos visto, es fundamental. Respetar tiempos de conducción y descanso, permitir las pausas adicionales, incluir dentro de este tiempo de trabajo pues, las tareas de repostaje, limpieza, imprevistos, etc. Promover una flexibilidad horaria, pues para evitar las horas punta y así evitar el tráfico y también así potenciar a lo mejor pues, el uso, ¿no? del transporte público, porque a veces no queremos ir en el transporte público porque también va demasiado lleno. Estas acciones, como he comentado, las tenéis por separado en la DGT. En cuanto a las orientadas a la gestión de las comunicaciones en los desplazamientos, pues podemos establecer una política empresarial sobre el uso de dispositivos durante la conducción, ¿vale? Formar e informar y sensibilizar para evitar coger el móvil mientras está conduciendo o incluso evitar llamar si se sabe que tal persona está conduciendo, que a veces tenemos esa costumbre. Ay, sé que está conduciendo, pero bueno, yo lo llamo por si me coge. No. ¿Vale? Instalar pues, aplicaciones en el móvil con respuesta automática pues, para llamadas y mensajes. Luego, en cuanto a las orientadas a la comunicación interna en la empresa, lo que hemos dicho, reuniones periódicas, ¿vale? Para crear esa unión con el trabajador, uso pues, de internet, mail, WhatsApp para poder comunicarnos más rápidamente con los trabajadores, teniendo en cuenta también el hecho de si están conduciendo, evitar, por ejemplo, pues los WhatsApp. Crear un buzón de sugerencias para propuestas de mejora, incluso pues instalar un tablón de movilidad segura y sostenible en zonas comunes, por ejemplo, pues para que los trabajadores puedan compartir coche. Y por último, dentro de las acciones para influir en el factor humano, ¿vale? Formación, concienciación y sensibilización, pues podemos hacer talleres específicos, ¿vale? Sobre conducción en condiciones adversas, enseñar o adiestrar a nuestros trabajadores a conducir en nieve, hielo o lluvia intensa. Prevención de alcohol y drogas. Luego comentaremos porque nosotros tenemos un taller en concreto sobre este tema. Seguridad en moto y bicicleta. Formar también de forma práctica a nuestros motoristas o conductores de bicicleta. Campañas de sensibilización periódica, proporcionando recursos para que el trabajador valore y responda de forma responsable cuando esté en la vía. O cursos online que puedan estar accesibles a toda la plantilla. Pensar que la sensibilización apela a las emociones y la concienciación pues se enfoca en la comprensión y el conocimiento, ¿vale? En tomar conciencia para ser responsable. Todas estas acciones que hemos definido y todas las que vosotros vayáis a implantar deben quedar debidamente documentadas, ¿vale? Para garantizar su correcta implantación y facilitar su posterior seguimiento y evaluación en la fase 6. A continuación, os mostramos un modelo de tabla que puede utilizarse para registrar esta planificación. Por ejemplo, pues marcaríamos el objetivo 1, lo describiríamos, qué indicadores vamos a tener y todas aquellas acciones orientadas a las líneas estratégicas que hemos visto para tenerlas todas recogidas y poder ver, como vemos aquí, pues ver el estado, ¿no? El estado en el que se encuentra esta acción, si la tenemos en marcha, pendiente
o ya la hemos cumplido. Esta tabla permite tener una visión clara y actualizada del avance del plan y facilita el paso, como hemos dicho, a la fase 6, seguimiento y evaluación del plan de movilidad. Porque una vez definidas e implantadas las acciones, es necesario pues, realizar este seguimiento, ¿no? Para evaluar pues, su eficacia y detectar posibles áreas de mejora. Un plan sin seguimiento es solo una intención. Por lo tanto, realizaremos pues, revisiones, ¿no? Trimestrales o semestrales y sobre todo una anual. ¿Para qué? Pues para evaluar pues, el cumplimiento de los objetivos y los indicadores, el nivel de participación y de concienciación del personal, la satisfacción con las medidas propuestas, si estas son eficaces, etc. Todo ello pues, está encaminado a establecer posibles mejoras, ver desviaciones y marcar nuevos objetivos para el siguiente año. Para facilitar la implantación del plan en nuestras empresas mutualistas y solo para nuestras empresas mutualistas, hemos desarrollado una plantilla práctica, estructurada y adaptada para que las pequeñas y medianas empresas puedan elaborar su propio plan, ¿vale? En línea con el plan tipo de movilidad sostenible de la DGT. ¿Qué incluye esta plantilla? Pues una guía de apoyo con instrucciones paso a paso para cumplimentar el plan, un documento Word donde incluiremos los datos generales de la empresa y se establecerá pues, la estructura del plan y los contenidos mínimos, y un documento Excel donde se recopilará pues, toda la información de las distintas fases que hemos visto anteriormente. Algunas de las plantillas que os he presentado están incluidas en este Excel. Bueno, algunas no, todas las plantillas que os he presentado están incluidas en este Excel. Esta herramienta os permitirá pues, documentar cada fase del plan, registrar objetivos, indicadores y acciones y realizar el seguimiento de forma clara y ordenada. ¿Qué ventajas tenemos de disponer de un plan de movilidad? Pues, como ya he comentado, pues centralizamos toda la información sobre seguridad vial en un único documento. Disponemos de una visión global en materia de movilidad. Nos permite ver la evolución año tras año y facilita la toma de decisiones preventivas y la mejora continua en movilidad. Este plan de movilidad, nuestra propuesta y el plan tipo de la DGT está alineado con la norma ISO 39001 de gestión de la movilidad de la seguridad vial, ¿vale? Para aquellas empresas pues, que estén pensando pues, en implementar esta norma o que ya la tengan implementada. Y está alineado pues, con las necesidades por si se quiere optar a los sellos según comunidad autónoma que hemos nombrado anteriormente. Es una herramienta sencilla, práctica y eficaz para avanzar hacia una movilidad laboral más segura y sostenible. Bueno, hasta aquí hemos visto los factores de riesgo y qué tenemos que incluir en nuestra evaluación de riesgos. Hemos visto el plan de movilidad y, por último, el tercer punto clave que de toda gestión de movilidad segura es la formación, ¿vale? Formación, sensibilización y concienciación de las personas trabajadoras, porque la seguridad vial empieza en la actitud y el conocimiento de quienes se desplazan cada día. ¿Cuándo debemos formar e informar a nuestros trabajadores? La formación en seguridad vial no debe depender únicamente del número de accidentes que tengamos registrados, sino también de otros indicadores que reflejen riesgos potenciales o simplemente como proceso de concienciación y sensibilización. Por ejemplo, pues si hay aumento de incidentes o infracciones de tráfico. Tenemos un alto número de trabajadores con tareas de conducción durante la jornada laboral. Hay nuevas incorporaciones, aumenta la frecuencia de nuestros desplazamientos
o se incorporan nuevos medios de transporte por parte de los trabajadores al ir o volver al trabajo, o también de las hadas, ¿vale? Si adquirimos coches nuevos con sistemas determinados, es necesario formar a los trabajadores. No demos por hecho que todos entendemos cómo funcionan. ¿Por qué es importante formar e informar a nuestros trabajadores? Como nos recuerda la DGT, cuanto más preparados, menos accidentes. Y porque además el ritmo de la actividad tiene que ser compatible con una conducción segura. Por tanto, en estas formaciones podemos detectar algunos factores de riesgo. ¿Para qué hacer esta formación y dar esta información? Pues para sensibilizar y concienciar a los trabajadores sobre los factores de riesgo, aquellos que hayamos identificado en nuestra evaluación y en nuestro plan de movilidad, y sobre las medidas preventivas, ¿vale? Sobre las acciones que el propio trabajador puede hacer como conductor o como peatón. También para fomentar una conducción eficiente, segura y responsable. Si añadimos la parte de sostenibilidad, pues también sostenible. Y para poder impartir esta formación, ahora os voy a presentar pues, los recursos que MC pone a vuestra disposición en materia de seguridad vial, porque creemos que como las personas y las empresas tenemos un papel clave no solo en reducir la siniestralidad, sino también en prevenir que ocurra, la formación es una buena herramienta. Entonces, los materiales que disponemos para nuestros trabajadores y que tenéis en abierto. Folletos informativos sobre seguridad vial, ¿vale? Con recomendaciones clave para una movilidad segura y sostenible. Los podéis encontrar en nuestro portal de prevención, en la colección de seguridad vial, y podéis descargaros toda esta información. ¿Qué os vais a encontrar? Pues folletos, como vemos aquí, ¿no? Pues según tipo de vehículos, condiciones climatológicas, ¿vale? O normas de seguridad, ¿vale? Tenemos de diferentes vehículos y de las condiciones climatológicas más habituales. También disponéis de infografías y carteles, ¿vale? Que son recordatorios visuales para reforzar los mensajes sobre seguridad vial. Bien, pues para enviar por mail o cargar, o colgar en zonas estratégicas de la empresa, ¿vale? Ofrecemos infografías, pues como veis aquí, para el uso correcto del cinturón, según vehículo. También pues tenemos para la conducción en condiciones adversas, etcétera, ¿vale? La prevención también se comunica visualmente. Todos estos folletos, carteles e infografías los podéis personalizar poniendo vuestro logo para integrarlos en vuestras campañas o formaciones que realicéis. También disponemos de vídeos de seguridad vial, breves y específicos que refuerzan los mensajes clave de prevención de forma clara y accesible. Por ejemplo, pues como el vídeo que estáis viendo de transporte público, ¿vale? O otros vídeos que disponemos como Circulando bajo el sol, protege tus pensamientos, ponte el casco, o cómo aplicar técnicas de atención plena para conducir. Pero no nos tenemos que olvidar que, además de las normas de circulación, está el factor humano, ¿vale? Y organizacional en la seguridad vial. Y por ello, en nuestras formaciones de seguridad vial también podemos incluir, ¿vale? Otros aspectos para que la persona trabajadora pues, pueda mantener un buen estado físico y mental, ¿vale? Porque, como hemos visto, estos factores también influyen en la conducción.
Por tanto, pues disponéis de folletos, infografías, carteles, vídeos sobre los factores que afectan a la conducción, porque el cansancio, la ansiedad o la falta de sueño pueden ser tan peligrosos como una infracción de tráfico, ¿vale? Como saltarse un semáforo en rojo. E influyen directamente en la atención, la toma de decisiones y los reflejos al volante, como he comentado anteriormente. Tenéis que inculcar a los trabajadores que la prevención empieza por uno mismo y que un trabajador en equilibrio es un trabajador pues, más seguro. Por otro lado, pues también disponéis de recursos externos, ¿vale? Del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o los vídeos de la DGT, ¿vale? Donde tenemos documentación técnica o materiales divulgativos para nuestras formaciones. Aquí tenéis los enlaces y los códigos QR por si queréis acceder a esta información. Nosotros hemos ido recopilando en un documento PDF nuestros propios recursos y algunos de las entidades mencionadas. Todavía no lo tenemos accesible en nuestro portal, pero aquellas personas que queráis disponer de esta recopilación de recursos, pues nos podéis enviar un mail a seminarios.prl, ¿vale? Que es el mismo correo que tenéis en el programa de inscripción a esta jornada y os enviaremos el PDF con los recursos. Aprovechar todos estos recursos disponibles pues, para poder formar y seguir avanzando. Ahora ya exclusivamente para nuestras empresas mutualistas, lo que hemos visto estaba en abierto, pero lo que voy a comentar a partir de ahora son actividades que son específicas para nuestras empresas mutualistas para que continúen con la sensibilización, concienciación, formación y para que actúen para prevenir. Disponemos de una campaña apuesta por la seguridad vial laboral con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ejercer un papel activo en la prevención de riesgos laborales. El propio trabajador puede evitar los accidentes. ¿Qué ofrece esta campaña? Pues un cronograma adaptable a las particularidades de la empresa y materiales personalizados. En nuestro portal, que ahí tenéis el enlace, disponéis de una campaña tipo, pero si estáis interesados en personalizarla porque queréis otro tipo de recursos, pues contactar con nosotros, ¿vale? En Seminarios PRL y nos pondremos en marcha. Recordar que esto solo es para empresas mutualistas. También disponemos de un taller presencial, Conduce de forma segura. Es una experiencia formativa con enfoque teórico-práctico para concienciar sobre los efectos del alcohol y las drogas en la conducción. En la parte práctica, pues se realiza un circuito con gafas de simulación de alcohol y drogas y se visualiza un vídeo inmersivo en 3D para experimentar los efectos en primera persona, ¿vale? Es una actividad impactante y transformadora para promover una conducción responsable desde la vivencia directa. También disponemos un curso online de 2 horas donde el trabajador puede identificar algunos de los factores de riesgo y reforzar las medidas preventivas que puede aplicar como peatón y conductor. Por lo tanto, este curso está accesible para nuestras empresas mutualistas. Y si consideráis que tras un accidente pues sería bueno el poder hacer este tipo de formación, pues lo podéis solicitar para inscribir a los trabajadores. Y por último, como recurso adicional, pues tenemos una herramienta práctica para reforzar hábitos seguros en movilidad, la app
apuesta por tu seguridad. Allí dentro de los recursos que se disponen en esta app hay una parte de movilidad con tips y recordatorios sobre seguridad vial. Para descargarla, pues o bien buscáis la app Apuesta por tu Salud o directamente con los códigos QR que os facilitaremos o que están aquí presentes. Bueno, hasta aquí es lo que queríamos contar sobre movilidad segura, ¿vale? Pero como hemos dicho anteriormente, nuestra movilidad no solo debe ser segura, sino también sostenible, ¿vale? Tenemos que hacer un enfoque integral, porque además muchas veces no tenemos, o sea, muchas veces las acciones son encaminadas a los dos factores, ¿vale? Por lo tanto, como profesionales de la prevención y involucrados en ella, pues entendemos que la movilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, ¿vale? No basta con garantizar desplazamientos seguros, sino es imprescindible incorporar criterios de sostenibilidad. Antes de meternos en estas acciones, simplemente una puntualización de qué es una movilidad sostenible, ¿vale? Es el conjunto de procesos y acciones orientadas a conseguir el uso racional de los medios de transporte, tanto particulares como públicos. Y el objetivo de esta movilidad sostenible, pues, es cubrir las necesidades de transporte con el mínimo impacto ambiental. Para avanzar hacia una movilidad verdaderamente sostenible, es importante, pues, el compromiso de las administraciones públicas. Por ello, el Gobierno, pues, está impulsando esta ley de movilidad sostenible que todavía está en tramitación parlamentaria. Por un lado, esta ley está basada en los 4 pilares: movilidad como derecho social, movilidad limpia y saludable, movilidad con un sistema de transporte digital e innovador, y también para invertir mejor los servicios de los ciudadanos. Pensar que estos 4 pilares están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Lo que se pretende es poner en el centro al ciudadano para que su movilidad sea más segura y sostenible. Pero la mejora de la movilidad no depende únicamente de que el Gobierno o el Estado, pues, implante una serie de políticas y servicios, sino que la empresa y las personas trabajadoras, pues, también tenemos que tener una parte esencial, ¿no? Como hemos visto en la parte de seguridad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa? Es necesario, pues, promover, ¿no?, este plan de movilidad en nuestras empresas, no solo de la parte segura, sino también de la parte sostenible. Porque por muchos carriles bici que construyamos, si no promovemos su uso en las organizaciones, pues no estamos haciendo nada. Como empresa, ¿qué podéis hacer? Aquí os vamos a nombrar algunas de las particularidades, ¿vale? Ya estamos un poquito justos en cuanto a tiempo, pero os vamos a explicar, pues, qué medidas según algunas líneas estratégicas. Por un lado, gestión de la flota y desplazamientos. Priorizar la adquisición de vehículos con bajas emisiones. Disminuir el número de desplazamientos. Esta sería una medida que también hemos nombrado en la parte de seguridad. En cuanto a lo que serían infraestructuras y servicios, pues disponer de aparcamiento, pues, para bicis, o de instalar puntos de recarga. Sí que es verdad que si instalamos según qué medios, tenemos que evaluar estos puntos de recarga para que no tengamos riesgos adicionales. Podemos poner en marcha, pues, a través con el ayuntamiento o con otras empresas, pues, servicios lanzaderas o autobús de ruta.
En cuanto al fomento del transporte sostenible, potenciamos el uso de transporte público o de coche compartido, pues dando premios o incentivos, tickets, gasolina, vales descuento a nuestros trabajadores para que puedan utilizar ese coche compartido. Por otro lado, pues dentro de lo que sería la sensibilización y comunicación, podemos informar pues, sobre los protocolos anticontaminación, ¿vale? Vigentes en la ciudad, o realizar campañas de formación en movilidad sostenible. Al mismo tiempo que hacemos la parte de seguridad, hacemos la parte sostenible. En las campañas o formación podemos sensibilizar y concienciar sobre el uso del transporte público. Podemos incidir para que se comparta coche, o podemos, en caso de que se tenga que coger el vehículo, pues cómo hacemos una conducción también eficiente, ¿vale? Para que el trabajador pues sepa cómo ahorrar, ¿vale? Gasolina y contaminar menos. Y hay otras acciones que podéis visualizar en el plan tipo de la DGT, o seguro que a vosotros se os ocurre para añadir al plan de movilidad que hemos comentado, pues esta parte de sostenibilidad. Pensar que el plan de movilidad, las fases, sería lo mismo, ¿no? La parte de seguridad y sostenibilidad. Si pueden ir juntas, pues mucho mejor. Y bueno, pues hasta aquí esto es todo lo que os queríamos comentar sobre movilidad segura y sostenible. Espero que haya sido interesante, ¿vale? Que os hayamos dado pues muchas ideas para implementar en vuestras empresas, y a las empresas mutualistas pues quedamos a vuestra disposición para asesoraros en este tema. Y antes de finalizar y pasar al turno de preguntas, me gustaría pues poneros la frase de la DGT y con nuestro granito, ¿vale? Entre todos sumamos seguridad vial, entre todos sumamos vida, ¿vale? Muévete de forma más segura y sostenible. La idea de esto es seguir con este proceso de sensibilización en cuanto a la movilidad. Muchas gracias, y pues ahora dejo de compartir y pasamos al turno de preguntas. No sé si tenemos muchas preguntas por aquí. Vamos a ver. A ver, sí, hay varios, depende de la plantilla, ¿vale? Es obligatorio el poder establecer el plan de movilidad. Sí que habría que ver en cuanto al municipio, ¿vale? Ya son normas específicas, sí es obligatorio, pero normalmente va en función de la plantilla, ¿vale? Para la obligatoriedad. Sin embargo, pues consideramos, y la DGT por eso ha hecho este plan tipo, consideramos que la implantación de un plan de movilidad debería ser para todo tipo de empresas. Continúo con alguna de las preguntas, aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, veo que como no son muchas, las voy a responder. ¿Qué criterios he de seguir o qué metodología para evaluar los riesgos de accidentes laborales de tráfico? Pues a ver, los criterios, los que tengáis en vuestra evaluación, ¿vale? Si utilizáis la metodología FINE, pues esa misma, ¿no? No hay una metodología específica. Simplemente es que sí que tengáis en cuenta todos los factores que hemos mencionado, para, si procede, pues incluirlos en vuestra evaluación y evaluarlos con la metodología que tengáis. ¿Tengo que tener evaluados los riesgos propios de los accidentes de tráfico, tanto en jornada como en itinere? Sí, es imprescindible. Hemos visto al principio en la accidentabilidad que 2/3 de los accidentes de tráfico eran in itinere. Por lo tanto, es necesario saber cómo se desplazan nuestros trabajadores, salir y volver al trabajo, e incidir en ese aspecto.
Entonces, sí que es importante, pues eso, pasar encuestas a los trabajadores para saber qué tipos de vehículos están utilizando y saber, pues eso, si han tenido algún incidente, pues o accidente, el poder tenerlo reflejado. Por último, bueno, ya iba en la línea del principio, ¿no? De que si era obligatorio para la pequeña empresa. Para la pequeña empresa no, ¿vale? No es obligatorio, tampoco es obligatorio hacer el plan de movilidad segura y sostenible, ¿vale? Podemos hacerlo todo solo de seguridad, pero como veis, hay mucha parte de las acciones que implican las dos vertientes y por lo tanto, pues bueno, es aconsejable. Además, pensar que la parte de sostenibilidad pues también afecta, ¿no? a la seguridad del trabajador porque la contaminación, el tráfico, el ruido, pues afectan a la parte de carga mental, ¿no? del trabajador y esto afecta al accidente de trabajo. Por lo tanto, pues es imprescindible que se evalúen, ¿no? Estos dos aspectos y que los tengamos en cuenta en nuestra movilidad segura y sostenible y en nuestros planes. Vale, pues a ver, ya no han entrado más respuestas. No sé si tenemos alguien que quiera preguntar en directo, si se le puede dar acceso. Veo que no hay manos levantadas. Vale, pues como ya estamos terminando, simplemente, pues bueno, antes de finalizar, os quería indicar que recibiréis por mail el enlace de este webinario, ¿vale? Junto con los códigos QR mencionados y también recibiréis una encuesta de satisfacción que agradeceremos pues nos respondáis para conocer vuestra valoración del mismo. Y ahora ya sí, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Felices vacaciones y sobre todo recordar moveros siempre con seguridad y de forma sostenible. Hasta la próxima.